Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. En las últimas horas, la Secretaría de Finanzas ha entregado a la Secretaría del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de la República para el año fiscal 2022, cumpliendo con el mandato establecido en la Constitución de la República. El proyecto presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas asciende a 308.233 millones de lempiras, lo que representa en comparación con el presupuesto que se está ejecutando en este año 2021, un incremento de casi 20.000 millones de lempiras. Instituciones como la Secretaría de Salud, de Educación e Inves Honduras reflejan un incremento en su presupuesto para el año 2022. Del 100% de este presupuesto para el 2022, según lo establecido por el Ejecutivo, el 80% espera financiarse con impuestos, tasas y multas, y nos imaginamos que el restante 20% con donaciones y también con préstamos. En esta mañana y en los primeros 15 minutos nos acompañará el secretario de Finanzas, el licenciado Luis Mata, con quien vamos a conversar en estos primeros 15 minutos sobre las prioridades de este presupuesto y también cómo se va a financiar, generalidades de este proyecto de presupuesto que se ha presentado en tiempo y forma ante la Secretaría del Congreso Nacional. ¿Cuáles son las principales prioridades que estableció el Ejecutivo en este proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022? Y tomando aún más en cuenta que hay un cambio de gobierno a partir del 27 de enero del año 2022. ¿Cuáles son las secretarías que representan el mayor aumento? Y también, ¿cómo se justifica, ministro, este incremento de casi 20.000 millones de lempiras en comparación con el presupuesto que actualmente se está ejecutando? Ministro de Finanzas, Luis Mata, buenos días. Muy buenos días, Eric. Buenos días a todos los televidentes de Foro TEN. En efecto, ministro, el nuevo Sí, le escucho, Eric. Adelante, ministro. Le decía que el presupuesto pasa de 288.000 a 308.000, un incremento de 20.000 millones de lempiras. Efectivamente, se nutre o se cubre a través de ingresos corrientes o tributos en un 80.3%, en lo que es deuda interna 11.5%, deuda externa o multilaterales 7%, y en transferencias o donaciones externas 0.4%, y por último alivio de deuda a 1.8%. La Secretaría que tiene un mayor incremento es en cuanto a la Secretaría de Salud, de 3.739 millones de lempiras, luego infraestructura con 1.921 millones de lempiras y educación con 1.310 millones de lempiras. En relación a las descentralizadas, estamos hablando de la ENE con 3.871 millones de lempiras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social con 1.784 millones de lempiras y el Hospital La Escuela con 396.2 millones de lempiras. La Secretaría que mayor apoyo va a tener es la Secretaría de Salud. Esto en relación a el fortalecimiento en la red hospitalaria, tanto en medicamentos como en vacunas. Recordemos que ahora vamos a empezar ya a vacunar a niños de mayores de 12 años y también ya considerando la tercera vacuna, o en el caso de la vacuna Pfizer, lo que le llamamos el booster. Entonces ya tenemos cubierto prácticamente el 2021, ya empezamos a hacer las contrataciones para el 2022 y aparte de lo que es un fortalecimiento en recursos humanos,
en cuanto a mayor capacidad de enfermeras para los centros hospitalarios, técnicos y médicos. Entonces, es la secretaría donde se destinará la mayoría del presupuesto. Ministro, ¿se justifica este incremento de 20.000 millones de lempiras del presupuesto, tomando en cuenta lo que se está ejecutando actualmente en el presupuesto 2021? Bueno, la verdad que sí, Eric. Tenemos compromisos que tenemos que honrar en cuanto a infraestructura, educación, salud. Pero yo quiero dejar claro algo, porque se dice mucho de que estamos comprometiendo el siguiente gobierno, y no es así. Gracias a Dios hemos venido mejorando nuestra economía, esto debido al plan de vacunación, lo cual le ha dado certidumbre al pueblo hondureño, y ha pues mejorado la economía y las finanzas del Estado. Recordemos, y no hay que olvidar, que en el 2020 cerramos a -9 del PIB, y pensamos que ahorita para el cierre del 2021 vamos a andar en los 4.5 o 4.7. Y esto también no lo decimos solo nosotros, sino que lo dicen las calificadoras internacionales como Moody's y Standard & Poor's, donde mantuvimos nuestras calificaciones como estables. Y gracias a Dios, el día de ayer, Eric, el directorio del Fondo Monetario Internacional, en su cuarta revisión, también nos certificó. Entonces, esto nos viene a dar certidumbre y nos dice que estamos haciendo las cosas bien, y en ningún momento estamos dejando comprometido o en aras de un paquetazo el nuevo gobierno. Al contrario, con la reactivación económica tendremos la capacidad para hacerle frente a todas las necesidades a este presupuesto, sin tener que entrar en ningún tipo de paquetazo o sorpresa en cuanto a los tributos. Ustedes destacan dentro del comunicado que se ha publicado en los medios de comunicación que en gran manera la inversión que se va a hacer para el 2022 será a través de la Secretaría de Salud y a través de Inves Honduras. Hay sectores que rechazan y critican esta denominada opacidad en la compra de vacunas, ministro, y también destacan que en gran manera la vacuna que ha llegado al país es una vacuna donada. ¿Qué cantidad de fondos en este proyecto de presupuesto se están destinando para la compra de vacunas? Y explíqueme solamente el presupuesto para la Secretaría de Salud, ¿en cuánto aumenta en comparación con lo que se está ejecutando en este año 2021? Ministro Luis Mata. Ok, en relación al presupuesto de vacunas para el 2022, son 1.900 millones que están destinados para la compra de vacunas. Y yo quiero dejar claro que sí hemos tenido donaciones, pero y son bienvenidas, claro que sí, pero la mayoría de la vacunas que estamos utilizando son vacunas compradas por el Estado de Honduras. Son vacunas compradas por los tributos del pueblo hondureño para el pueblo hondureño. Seguiremos comprando y seguiremos aplicando a través de todos los programas de vacunación a nivel nacional, y teniendo éxito como se ha venido teniendo en lo que es la vacunatón. ¿Por qué el sector salud es el mayor beneficiado? Bueno, pues porque ahora recuerde que tenemos los triajes, entonces también tenemos lo que es código verde, tenemos los centros de estabilización. Necesitamos ampliar la cobertura porque el COVID no descansa, por ende tampoco el personal médico lo puede hacer. Entonces tenemos que contratar más enfermeras, más técnicos y también más médicos. Aparte de eso, hay que honrar la permanencia de algunos de ellos que estaban temporales, así como el mejoramiento de la red hospitalaria y la contratación de más medicamentos que se requieren a nivel nacional. Ok, ministro,
Esta noticia que circuló ayer, el Fondo Monetario Internacional aprobó ampliar en 215.8 millones de dólares su préstamo a Honduras. ¿Cómo se refleja esto en el financiamiento del presupuesto 2022? Porque según establecido por ustedes como gobierno, el 80% de estos 308.233 millones se va a financiar con impuestos, con tasas, con multas, pero el 20% con préstamos, con donaciones. ¿Era necesario esta resolución del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo la recibe el gobierno de la República, ministro Luis Mata? Bueno, yo creo que es una noticia muy positiva y le voy a explicar por qué. Primero que todo, ese recurso del Fondo Monetario Internacional es el más barato, estamos hablando del 1%. Entonces, no creo que exista otro mecanismo que nos pueda otorgar una tasa tan baja como esa. Lo otro es que el peso o la certidumbre o la confianza que emite el Fondo Monetario Internacional en haber aprobado esta cuarta revisión dice mucho, dice que las finanzas del Estado han sido bien manejadas y lo ha refrendado también Moody's y Standard & Poor's. Pero ¿qué es lo que esto da? Al tener una certidumbre y demostrar que nuestra economía es sólida y nuestras finanzas están siendo manejadas de manera responsable, nos da que podemos nosotros accesar a créditos con tasas mucho más bajas que lo hemos hecho en el pasado y a plazos mucho más largos. Sabemos que necesitamos de los multilaterales y de estos créditos para venir a fortalecer nuestro presupuesto, pero si hablamos de un 7% en relación al 100% de los 308.000, pues eso refleja que es una manera responsable y que la capacidad, como le digo, se paga a través de ingresos corrientes y no de más préstamos o de refinanciamientos. Bueno, partiendo de esta noticia del Fondo Monetario Internacional, le consulto, ministro Luis Mata, para el pago del servicio de la deuda, ¿cuánto se destina para el 2022? Mire, el dato que manejo lo tengo en porcentajes y estamos hablando que es un 12%. 12%. Ahora le consulto, ministro, ¿qué tan endeudados estamos como país? Tomando en cuenta que en este contexto de la pandemia del COVID-19 con ETA y IOTA, además, la economía del país ha sido fuertemente golpeada y ustedes como gobierno han tenido que echar mano de endeudamiento tanto interno como externo. ¿Qué tan endeudados estamos como país, ministro? No, mire, yo creo que esa es una percepción que se maneja. No, o sea, tenemos deuda, pero es manejable o controlada, no de una manera irresponsable. O sea, cuando uno se endeuda es porque tiene capacidad de pago. Desde el momento que los multilaterales nos otorgan estos créditos, es porque tenemos capacidad de pago y porque manejamos unas finanzas de manera ordenada. Pero a lo que quiero llegar es que la mayoría de todos estos endeudamientos vienen para proyectos ya destinados de agua potable, la misma compra de la vacuna, o sea, proyectos de inclusión social, los cuales se manejan con la supervisión de los mismos multilaterales y a largos plazos a tasas módicas. O sea, no es, o sea, desde el momento que decimos que del presupuesto el 80% va a ser honrado o pagado a través de ingresos corrientes o tributos, no estamos hablando de un 50% o un 40%, estamos hablando de un 7%, y de deuda interna estamos hablando de un 11.5%. O sea que
si hablamos de lo que es deuda local y deuda externa, estamos hablando de un 18.5. Creo que mencioné 12, ahí me quiero disculpar porque estamos hablando de un 18.5 que se nutre el presupuesto a través de deuda interna y de deuda externa. Ok, ministro, también dentro de la explicación que ustedes han hecho en este proyecto de presupuesto remitido al Congreso Nacional de la República, también establecen que buena parte de este aumento presupuestario también irá dirigido a Inves Honduras y también a la NE. Inves Honduras no ha administrado lo más correctamente posible las finanzas del Estado, ministro. Es evidente que hoy hay una alta crítica de la sociedad hondureña de cómo se manejaron los fondos en este contexto de la pandemia asignados para Inves Honduras, más aún con el tema de la compra de los hospitales móviles. Y también este agujero negro que significa para las arcas del Estado la NE. Explíqueme lo asignado para Inves Honduras y para la NE, ministro Luis Mata. Ok, en este caso, Eric, en el caso de infraestructura o InvestH, estamos hablando de 1.921 millones en crecimiento en relación a el año anterior. Entonces, ¿por qué Invest? Bueno, Invest, yo sé que no lo de los hospitales móviles es la crítica en relación a InvestH, pero no quiero entrar en ese tema porque le corresponderá a las autoridades ver qué fue lo que ocurrió ahí. Lo que sí le puedo decir es que la institución es la que ha venido a hacer la ampliación de la red vial, el mantenimiento de la red vial. Y no solo eso, sino que ya tiene contratos en contrataciones que tenía en el pasado que se tienen que honrar de proyectos carreteros que aún están en ejecución y van a seguir en ejecución para el siguiente año. Aparte de eso, InvestH también, cuando vino las tormentas ETA y IOTA, tuvo que hacerse presente en lo que eran la reconstrucción de muchos vados, de carreteras primarias, secundarias y terciarias, así como la implementación de puentes fijos y puentes móviles que al día de hoy aún siguen en la instalación, contratación y equipamiento de estos. En relación a la NE, déjeme decirle que es una descentralizada y el crecimiento de la institución es de 3.871 millones de lempiras y pues esto es para sobre todo pago de generadores privados o térmicos, que son de donde se nutre o administra el fluido eléctrico de la central eléctrica. Bueno, ministro, ya para finalizar, sabemos que usted tiene que cumplir con compromisos dentro de su agenda, valga el juego de palabras. Ministro, ya la administración Hernández se va, entrega el 27 de enero, un nuevo presidente va a administrar con su gabinete económico las arcas del Estado. Le consulto, ¿por qué no se socializó este proyecto de presupuesto 2022 con Nasri Tito Afura, candidato presidencial del Partido Nacional, con Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libre, con Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, y con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras? Porque los cuatro pueden ser presidente, o sea, uno de ellos será el nuevo presidente a partir del 2027, a partir del 2022, pero lo que apruebe el Congreso es ley. ¿No cree que debió socializarse este proyecto de presupuesto con Tito Afura, con Xiomara Castro, con Gianni Rosenthal, con Salvador Nasralla, ministro Luis Mata? Bueno, Eric, mire, la verdad que el proyecto sí se socializó. Tal vez no se ha hecho con los candidatos, no quiere decir que no se vaya a hacer, pero sí se socializó con expertos como expresidentes del Banco Central de Honduras, exministros de la Secretaría de Finanzas,
con ejecutivos del COEP, de la ANDI, de ASJ, de las diferentes cámaras de comercio, sobre todo la de Industrias de Cortés y Industrias de Tegucigalpa, así como otros expertos del Colegio de Economistas. Entonces hemos venido socializándolo, también se le presentó al Gabinete Económico y yo creo que lo que hay que dejar claro es que no se ha manejado de una manera irresponsable. Se trabajó cerca de 5 meses en la estructuración de este presupuesto y lo vimos en base a la política macroeconómica que tenemos y a la estabilidad financiera también que estamos manejando. Entonces, nuestro compromiso es haberlo entregado antes del 15 o a más tardar el 15 de septiembre al Congreso Nacional en base al artículo 267 y 367 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Eso lo hicimos, lo honramos el día de ayer al honorable diputado José Tomás Zambrano, y eso es lo que a nosotros nos compete. Nosotros hicimos la entrega formal y ahora el Congreso entrará en debate ver cuándo lo van a ellos socializar, a estudiar con las diferentes bancadas y también con los mismos mecanismos ellos que tienen ahí de presupuestos técnicos internos. Y pues nosotros, como dicen, cumplimos en tiempo y forma y esperamos un buen resultado. Pero no quiero cerrar el programa sin antes, Eric, decir que hemos sido responsables y hemos entregado un proyecto de presupuesto que hace todo el sentido del mundo y que es coherente con nuestros ingresos. Y en ningún momento, y repito, en ningún momento ha sido esto provocando ningún paquetazo ni incremento a los impuestos del pueblo hondureño. Ahora bien, ministro, antes de finalizar, y disculpe que le quite más tiempo, la recaudación tributaria no ha marchado por el mejor camino en los últimos años, y más aún con este contexto de la pandemia y con ETA y IOTA. Muchas empresas murieron en el camino, ministro, y ustedes plantean dentro del análisis presupuestario que el 80% se va a financiar con tributos. Yo le consulto, ¿estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo paquetazo fiscal, ministro? ¿Qué tan obligado se verá el próximo gobierno en aprobar nuevos tributos? La reactivación económica, Eric, en relación a los planes de vacunación le han venido a dar certidumbre y confianza al pueblo hondureño, tanto al gran empresario como al microempresario. Y esto se refleja día a día en los ingresos al Estado. La ha venido mejorando. El primer semestre se dio gracias a la inversión privada. El segundo semestre se está dando a la inversión privada y también a la inversión pública. Y mes a mes ha venido mejorando los ingresos del Estado. Entonces, cuando decimos que no vamos a tener que hacerle frente a ningún paquetazo y que los números son coherentes y son responsables, es porque la misma economía es la que nos está dando esa confianza de poder cumplir y honrar con los compromisos y con un presupuesto que ha sido bien trabajado de una manera coherente y responsable. Bueno, ministro, tengo 4 minutos para finalizar. La administración Hernández termina el 26 de enero porque el 27 de enero se tienen que entregar el gobierno. Y yo le consulto a usted, ministro, partiendo de su expertise y también de su responsabilidad hoy como ministro de Finanzas, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para el próximo gobierno? ¿Cuáles serían sus principales recomendaciones para el próximo gabinete económico, independientemente el color y el partido que asuma las riendas del país? Porque hoy las encuestas dicen que el futuro electoral de Honduras es incierto para el 28 de noviembre. Ministro Luis Mata. Eric, yo no puedo negar de que hablando con varios amigos empresarios de todos los sectores existe bastante preocupación o está todo el mundo a la espera de las elecciones del 28 de noviembre. Y esto pues le da
cierta preocupación al empresario y al inversionista, pero este es un momento electoral que vamos a hacer frente, que se va a dar en tiempo y forma, y primero Dios, y creemos que todo va a ser de una manera tranquila y pacífica y ordenada. En relación a las finanzas del Estado, yo creo que los números hablan por sí solos, los números son fríos y son claros, y hemos demostrado que la administración ha sido responsable en el manejo ordenado y controlado de sus ingresos y de sus gastos. Y pensamos que lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es simplemente implementar la misma mecánica que hemos traído actualmente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en la administración del presidente Hernández se ha mantenido las calificaciones de manera estable, mucho mejor que cualquiera de la región, en lo que son las calificadoras Standard & Poor's y Moody's. Y ayer, pues, con la buena noticia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que el ser responsable y ser coherentes en las finanzas y todo bajo un control ordenado de los gastos y de los ingresos nos van a dar y nos van a validar una administración ordenada, certera y para el beneficio del pueblo hondureño, que es el que más lo merece. Gracias. Ok, ministro, un mensaje final en un minuto, tomando en cuenta su responsabilidad histórica como secretario de Finanzas. Bueno, de antemano yo lo felicito porque cumplieron en tiempo y forma, según la Constitución de la República, presentando este proyecto de presupuesto. Al final, si está bien o está mal, serán los expertos en materia económica que dirán. Pero ustedes han cumplido presentando en tiempo y forma ante el Congreso Nacional. A propósito, ¿qué espera del Congreso Nacional? Porque este proyecto se tiene que debatir, se tiene que socializar, y el proyecto de presupuesto se aprueba con mayoría calificada en el Congreso Nacional, si no me equivoco. No es con mayoría simple, sino que un diputado me corrige en estos momentos. Entonces se necesitan no solamente votos de los diputados del Partido Nacional, sino del Partido Liberal, del Partido Libre, de los partidos emergentes. Un minuto para un mensaje final, tomando en cuenta el mensaje suyo como ministro de Finanzas al Congreso Nacional de la República, que al final es el que tiene la última palabra, ministro Luis Mata. Gracias, Eric. No, la verdad que sí, como dice usted, lo entregamos ayer en tiempo y forma, en horas de la mañana, eso de las 10:30, 10:45 de la mañana, al secretario del Congreso, el honorable diputado José Tomás Zambrano. Y pues ellos van a poder constatar que los números que fueron enviados y entregados lo hicimos de una manera responsable, coherente y en base a la reactivación económica que se está presentando, gracias a Dios, en el pueblo y en el territorio hondureño. El plan de inversión pública recomendado para el periodo 2022, Eric. Ministro, muchas gracias, ministro. Lo tengo que interrumpir, ministro Luis Mata, porque de inmediato nos enlazamos con la cadena de radio y televisión convocada por el gobierno. Más que agradecido con el ministro de Finanzas, Luis Mata. Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. La séptima jornada de vacunación contra el COVID-19 inició hoy con la meta de vacunar a más de 500,000 de jóvenes de entre 15 y 17 años en todo el país. Somos de las primeras naciones en vacunar oficialmente a menores de edad, porque el proceso de vacunación va a una velocidad superior que en otros países, y también porque la mayoría de las vacunas que tenemos son de Pfizer. Gracias a un contrato de compra con fondos propios, desde mayo firmamos ese contrato previendo la atención en vacunación a los jóvenes. La vacuna, según expertos, es la más segura para aplicar a menores de 18 años.
Hoy estuve supervisando en algunas escuelas esta vacunación a menores de edad y con gran alegría vi el entusiasmo de los jóvenes, pero sobre todo la felicidad de sus padres, abuelos y tíos que lo llevaban a los centros de vacunación, porque esta decisión de protegerlos les salva la vida, en especial al estar circulando en Honduras cepas que son particularmente más agresivas con nuestros niños. Población que ustedes recuerdan anteriormente, al inicio de la pandemia, no era de alto riesgo de morir. Ahora sí lo es. Hay que vacunarse y rápido. Además, estamos en este momento vacunando a más de 6,000 niños de entre 12 y 17 años en un programa piloto en algunas comunidades para iniciar cuanto antes las clases presenciales o semipresenciales. Vacunar a menores de edad y a nuestros maestros con las 2 dosis nos permite reiniciar el año lectivo en las aulas y con ello asegurarnos mejor calidad educativa para nuestros hijos, para nuestros nietos. Las mujeres embarazadas también son una prioridad, porque de acuerdo a especialistas, ginecólogos, pediatras, vacunando las embarazadas protegemos su salud y la de su bebé. Su bebé nace protegido. En total, esperamos sumar a casi 750,000 personas, compatriotas, más con al menos una dosis al final de esta 7ª jornada de vacunación. Van a poder asistir a recibir su dosis cualquier hondureño mayor de 18 años que por cualquier razón, por enfermedad, por haber estado fuera del país, por olvido o porque en algún momento no quiso vacunarse cuando le correspondía. Esta es la oportunidad de unirse a los que dijimos sí a la vida, sí a proteger la salud y sí a reactivar la economía, y nos estamos vacunando, como miles de millones de personas en el mundo. El fin de semana, en el vacunatón del Litoral Atlántico, con gran esfuerzo logramos aplicar 37,708 dosis. Pudo haber sido mejor esa cantidad para una zona que incluye 4 departamentos, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y gracias a Dios. Necesitamos aprovechar que el gobierno tiene las vacunas que tanto exigíamos hace unos meses. Aquí están, las tenemos y estamos haciendo todo lo posible para llevarla a todo el país. No desperdicie esta oportunidad, esta facilidad de tener la llave para salvar vidas, ahí cerca de su casa. Pese a todo, ya somos más de 4.6 millones de hondureños vacunados. Ya somos casi 1.7 millones con un cuadro completo de vacunas. Las vacunas siguen llegando en gran número. Este mes vamos a recibir más de 1 millón de dosis de Pfizer de las compradas con fondos del pueblo hondureño. Aquí está el dinero del pueblo hondureño y recibimos más de 150,000 donadas por México de la fabricante AstraZeneca. Gracias al presidente AMLO y al pueblo y gobierno de México. Recuerde que aún teniendo 2 vacunas, no se puede bajar la guardia. En especial en lugares como el departamento de Cortés, donde poco a poco se va moviendo el epicentro de la pandemia. En gran medida por el bajo porcentaje de personas vacunadas en ese departamento. Vean ustedes, analicen este dato. El 95% de las personas que mueren por COVID no se habían vacunado. Más claro que esta estadística no puede haber para demostrar que hay una conexión directa entre la vacuna y el no morir por la enfermedad. Ahora les digo otro dato. En Honduras aproximadamente el 90% de las personas que están hospitalizadas por COVID son personas que no se habían vacunado. Más clara no puede ser también esa estadística. Aún vacunados con 2 dosis, la gente se puede infectar, pero no muere. Estadísticamente hablando, esa es la realidad. Sin embargo, siempre hay que mantener las medidas de bioseguridad que usted ya conoce.
uso de la mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, usar el gel con alcohol, el distanciamiento físico. Recuerde, vacuna más cuidado igual a protección para todos. Vacuna salva la vida, protege la salud y nos ayuda a reactivar la economía, generar más empleos, crear nuevos, reinventar los negocios. Adelante. ¿Puede una mujer embarazada vacunarse contra el COVID? Claro que sí. Estas son las recomendaciones que debes saber sobre la vacuna del COVID en mujeres embarazadas. Esas son las recomendaciones que debes de saber sobre la vacunación del COVID-19 en mujeres embarazadas. La vacunación es una decisión personal que debe de tomarse conociendo los riesgos y beneficios. Eso quiere decir que debes de hacer la consulta con tu médico tratante. La vacuna puede aplicarse en cualquier etapa del embarazo. Recuerda que debes de saber en qué etapa de embarazo estás para hacérselo saber a tu médico tratante. La vacuna es segura y es gratis. No debes de aplicarte otra vacuna simultáneamente hasta tener completo tu esquema de vacunación. Cualquier duda, recuerda acudir a tu establecimiento de salud más cercano. Este es un mensaje del Instituto Nacional de la Mujer. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta hora y 20 minutos que nos restan para finalizar Foro Canal 10, nos acompañan la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, y Roxana Rodríguez. También el exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, y el analista económico y dirigente del Partido Liberal de Honduras, José Luis Moncada. A propósito, licenciado José Luis Moncada, usted ha escuchado detenidamente al señor ministro de Finanzas, Luis Mata, su explicación sobre el proyecto de presupuesto entregado en las últimas horas al Congreso Nacional. ¿Qué valoraciones hace José Luis Moncada, partiendo de su expertise, sobre este proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación? Buenos días, licenciado José Luis Moncada. Gracias, Eric. Le saludo desde el Gran Roatán Hotel de Roatán, que interrumpí por usted este programa y para estar con las viceministras y con Hugo, pudiendo compartir un poco el proyecto de presupuesto de 2022. He escuchado al ministro sus explicaciones, su responsabilidad en cumplir con los tiempos y formas que la Constitución de la República establece. Indiscutiblemente la palabra presupuesto significa eso, presupuesto, y así lo tenemos que entender. En primer lugar, yo creo que en un año político cambio de gobierno, pues un presupuesto debió socializarse con los candidatos a la presidencia, porque de una u otra manera cualquiera de los cuatro que usted mencionó, Eric, va a llegar a la presidencia y realmente los presupuestos y su ejecución, sus prioridades pueden cambiar de acuerdo a quién gane las elecciones el próximo 28 de noviembre. No creo que eso hubiera sido una cortesía de parte del gobierno, a menos de que consideren ellos otra situación que es respetable, pero creo que hubiera sido interesante. Yo creo que los ministerios de finanzas en este periodo de post-COVID y con COVID han tenido realmente una etapa bastante difícil y han tenido que revisar cuáles son sus condiciones y sus capacidades. Precisamente leía un artículo muy serio de parte del BID, del ACEPAL, referente a cuál ha sido la reacción institucional que ha tenido la Secretaría de Finanzas, cuáles son sus aciertos y cuáles han sido sus debilidades. Indiscutiblemente, en el caso particular de Honduras, yo creo que debe haber un gasto público estratégico e inteligente que nos pueda llevar a una recuperación económica rápida y efectiva. En términos generales, escuchando al ministro, hubieron dos acotaciones que me llamaron la atención. Incluir el presupuesto del Seguro Social como un presupuesto del gobierno me parece que no es válido, ya que los recursos del Seguro Social no devienen del gobierno, sino que vienen de las aportaciones de los trabajadores y de los patronos, donde el Estado aporta un porcentaje y en muchas ocasiones viene arrastrando deuda de esa aportación o ese subsidio que el Estado le da al Seguro Social. Y lo otro, cuando se le preguntó cuánto del presupuesto estaba
destinado a amortizar la deuda, él habló de un 12%. No sé si él se equivocó en la cifra, pero donde yo conozco el soporte del presupuesto para amortizar la deuda anda entre un 35 o 40%. Entonces, tal vez las viceministras nos hacen una aclaración. En términos particulares, yo hubiera preferido un presupuesto un poco más inteligente en el sentido de sectores dirigidos y claros en rubros a la recuperación económica. Es decir, independientemente de la institución, hubiera preferido ver cuánto de las diferentes secretarías se beneficiarían en impactar en la recuperación económica post huracanes, vis a vis a que el gobierno de la República inició una estrategia con un plan y se viajó a Europa, a Estados Unidos, a la consecución de recursos para este tema. Y el otro tema que me gustaría conocer más a profundidad, dentro del presupuesto, ¿qué tienen para amortizar o apoyar, subsidiar, o llamémoslo como lo llamemos, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es un tema que puede arrastrar al presupuesto de la República, situación bien difícil y que ya lo viene arrastrando, ¿verdad? En términos generales, estas son mis primeras valoraciones. Ok, muchas gracias, licenciado José Luis Moncada, por acompañarnos esta mañana. De inmediato le damos la bienvenida a la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez. Valoraciones tomando en cuenta lo expuesto por José Luis Moncada, analista económico, dirigente del Partido Liberal, y partiendo de lo establecido en este proyecto de presupuesto 2022. Prioridades del gobierno y también una descripción a profundidad sobre sus implicaciones. Buenos días, viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez. Muy buenos días, Eric, a don José Luis, Hugo Noé, al pueblo hondureño. Un placer poderme dirigir a ustedes. Y nosotros como Secretaría de Finanzas, siempre con la apertura y ha caracterizado durante la gestión del presidente Hernández poder socializar el presupuesto general de la República con distintos sectores de la economía, así como sociedad civil. El presupuesto no se ha aprobado, dicho sea, en los mismos mecanismos de transparencia fiscal, que gracias a Dios somos el quinto país a nivel de habla hispana, donde hemos mejorado la información y generación de datos abiertos. Hoy nosotros como Secretaría de Finanzas, ustedes pueden en el portal de CEFIN generar información y hacer el análisis de toda la información relacionada al presupuesto general de la República. Con el mismo Congreso Nacional conversábamos en la presentación del día de ayer que vamos a seguir en el proceso de socialización del presupuesto. Entonces, con todos los sectores y reiterando con la misma apertura que nosotros hemos trabajado siempre en aras de la transparencia, pues los números podemos seguirlos discutiendo y revisando. Con eso, pues yo no le veo mayor inconveniente. En cuanto al presupuesto general, va focalizado sabiendo las necesidades del pueblo hondureño, principalmente en el área de salud, dado lo que nos ha provocado la pandemia del COVID. No obstante, cuando nosotros vemos el presupuesto del Seguro Social, recordemos que es un presupuesto parte de la administración descentralizada, en relación a lo que decía don José Luis. Y sí quiero manifestar de igual manera que gracias a Dios nosotros como Secretaría de Finanzas, cada una de las órdenes de pago que se registran a favor del Seguro Social las hemos cumplido en tiempo y forma. Entonces, en esa misma característica de responsabilidad que hemos sostenido en el gobierno del presidente Hernández. En cuanto al presupuesto, nosotros tenemos varios sectores de la economía que estamos beneficiando y que en procura de todo el efecto que ha provocado las dos emergencias del año pasado, entre ellos principalmente sector banano, sector café, las MIPYMES que han sido fundamental y especialmente en este año 2021 hemos destinado recursos para poder fortalecer esa pequeña y mediana empresa. Y esa misma visión está impregnada en el presupuesto del 2022, donde se están dejando recursos en institucionalidades como Se Emprende, Crédito Solidario, para potenciar a estos sectores de la economía que van a apoyar en pro de la misma reactivación económica. Y otros sectores no menos importantes en este caso, y que con mucha fortaleza decirlos, la parte del sector palma, cooperativismo, turismo, y un tema muy importante que es la parte de la asignación para la parte de seguridad alimentaria. Hemos dejado recursos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el otorgamiento de, por ejemplo, bonos para los fertilizantes para asegurar la cosecha, en este caso especialmente de los granos básicos. Y un tema que ha sido fundamental, dadas las emergencias, son programas para las familias más vulnerables del país,
Esto está beneficiado con diferentes transversalmente con varias secretarías de Estado, tal como lo es CEDIS, otras instituciones focalizadas también para la inclusión de género, como es INAM, la que es el Instituto Nacional de la Mujer, Ciudad Mujer, como tal, para la atención y beneficio de la salud, en este caso de la mujer. Nosotros como Secretaría de Finanzas consideramos, y en base a todos los documentos y análisis técnicos que hemos realizado en los últimos 6 meses para la presentación del presupuesto, sí es un presupuesto consistente, responsable y coherente en las cifras. Y no solo es el hecho de presentar un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional el día de ayer, es que gracias a Dios los presupuestos que nosotros hemos formulado han sido presupuestos que se han cumplido tanto en las metas de recaudación como en la focalización del destino de los recursos. Dado eso, nosotros dentro de estos mismos análisis hemos en este propósito poder beneficiar a la sociedad, a los hogares más vulnerables en ese sentido. Y en cuanto al comentario que hacía José Luis en relación de la INE, ya el decreto legislativo el 278-2003 establece ya que nosotros subsidiamos a las familias que consumen menos de 75 kilowatt-hora en cuanto al tema energético. Sí, es importante que el subsidio no es a la INE, el subsidio es a las familias vulnerables, a las familias que necesitan que se les dé este apoyo económico para poder tener una mayor captación de recursos y poder atender las necesidades prioritarias en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Bueno, me quedo con esa premisa de la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez. El proyecto de presupuesto presentado al Congreso es consistente y responsable. Me quedo con esa premisa para consultarle al doctor Hugo Noé Pino. ¿Qué tan consistente y responsable es este proyecto de presupuesto, tomando en cuenta su expertise y también su responsabilidad histórica como experto en el tema económico? Doctor Hugo Noé Pino, buenos días. Buenos días, Eric. Un saludo a las viceministras y a José Luis esta mañana. Déjeme comenzar, Eric, con una distinción que proviene de una confusión en el manejo de los términos con relación al presupuesto general de la República. Hay una enorme diferencia entre lo que significa el presupuesto del gobierno central y el presupuesto del resto del sector público. Cuando nosotros hablamos de 308 mil millones de lempiras en el presupuesto que ha sido presentado el día de ayer al Congreso Nacional, estamos hablando de que una parte corresponde al gobierno central, que es el único que cobra impuestos, y otro sector cuyo presupuesto no depende muchas veces de los impuestos. ¿Y cuáles son los sectores que nosotros distinguimos en el presupuesto del resto del sector público? Por ejemplo, las empresas públicas, su presupuesto no es parte del presupuesto, obviamente, del gobierno central. Y esto lo que se dedican es a vender bienes o servicios. Solo es la parte deficitaria, como por ejemplo la ENE, la que se convierte en carga para el gobierno central, pero de ahí la ENE tiene ingresos y tiene gastos. El presupuesto del Banco Central no es un presupuesto que se cubre con los impuestos, o son otros los orígenes. Los institutos de previsión social son contribuciones que hacen los maestros, los militares, y que el gobierno aporta como patrón. Eso sí es correcto. Entonces, tratemos de hablar, y aquí es donde se dio la pregunta que usted hacía, Eric, al señor ministro de Finanzas, sobre cuál era el porcentaje o cuál era la cantidad del servicio de la deuda. Entonces, cuando usted lo hace con el sector público en general, que no tiene mucho que ver en algunas excepto las transferencias, por ejemplo, el resto del sector público también tiene universidades y esas se las pasa el gobierno.
Técnicamente uno debería de restarle a esos 308,000 las transferencias que hace el gobierno al resto del sector público, porque ese es el verdadero presupuesto. Porque usted no puede contabilizar que le está haciendo transferencias a la universidad y sumar el presupuesto de la universidad. Eso, obvio. Pero así se ha acostumbrado a hacer en los últimos años, este tipo de presentación que oscurece el análisis sobre realmente el presupuesto. Y regreso al tema del porcentaje del pago de la deuda. Entonces, el pago de la deuda es sobre el presupuesto del gobierno central. Y en este caso, el pago de la deuda del gobierno central realmente anda equivaliendo en los últimos años a un 25%, y uno de los elementos, las viceministras no lo pueden señalar, la pregunta que usted le hacía, ¿cuánto es la cantidad en lempiras que se paga en servicio de la deuda? Y lo que yo noté en el proyecto de presupuesto que fue presentado al Congreso es que el porcentaje realmente sube de 25% del presupuesto del gobierno central a 29% del presupuesto. Es decir, estamos hablando que del ingreso del gobierno central, uno de cada 4 lempiras, casi más bien 1.25 de cada 4 lempiras va para el presupuesto, para el servicio de la deuda. En segundo lugar, lo que se señala es correcto, sigue la misma tendencia de los presupuestos anteriores. Obviamente con un presupuesto de este monto, bien sea a nivel de gobierno central, bueno, algunos programas hay que hacer y algunos programas se tienen que implementar. Pero el objetivo es, la pregunta es, ¿responde este presupuesto a una estrategia de desarrollo del país? ¿Está realmente contribuyendo al crecimiento económico? ¿Está contribuyendo realmente a la superación de la pobreza? ¿O únicamente está dedicado a financiar programas asistencialistas que tienen más un objetivo político que un objetivo de desarrollo? Yo creo que en ese sentido se sigue la misma tendencia. Cuando se habla de programas como Crédito Solidario, yo recuerdo el inicio de Crédito Solidario. Se hablaba de un máximo de 20,000 lempiras para pulperías, para emprendedores pequeños, etcétera. Ahora estamos hablando de 200,000 lempiras de límite. Empezó con una cantidad sumamente reducida de presupuesto. Ahora realmente se ha aumentado fuertemente los recursos. Los programas sociales de tipo asistencialista no van de la mano con una política integral en el campo de educación y salud. Hay que reconocer que este presupuesto lleva un incremento de 3,000 millones a salud, pero bueno, ya si no se da eso en medio de una pandemia y de una terrible crisis sanitaria, bueno, sería el colmo, como dijéramos. Pero es bastante claro que la importancia presupuestaria de salud del 2010 al 2019 se vio reducida. En educación también se vio reducida. Okay. Y ahora muy bien. Se está modificando. Vamos a hacer un pequeño alto, doctor Hugo Delfino. Termino, vamos a hacer un pequeño alto porque le voy a dar la bienvenida a... adelante, doctor. Adelante. Termino con esto. El nivel de inversión pública, que también está distorsionado, porque la inversión tiene que ser la parte de inversión real en infraestructura. La parte de inversión en capital humano siempre ha ido en el gasto corriente, pero ahora se pone en gasto de capital. Y en ese sentido, el nivel de inversión es similar. El año pasado habían programado 24,000 millones de lempiras. Este año está la misma cantidad presupuestada para el 2022. Y con el agravante de que en años anteriores el porcentaje de inversión
real ha sido entre 2 y 3% del PIB. Y eso es insuficiente para generar crecimiento económico. En resumen, yo miro más de lo mismo y realmente, obviamente hay programas y proyectos que se van a ejecutar, pero no hay una visión estratégica de utilizar el presupuesto general de la República como un instrumento de desarrollo. Ok, bueno, le doy la bienvenida en esta mañana a la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera. No hay visión estratégica, dice el doctor Noé Pino. Hay opacidad con el tema del pago de la deuda. Viceministra de Finanzas, Lilian Rivera, buenos días. Buenos días, Eric. Buenos días, doctor Hugo, José Luis, viceministra Roxana. Es un placer saludarlos y poder compartir con ustedes y con la población hondureña acerca del presupuesto 2022. El presupuesto 2022 se fundamenta en pilares fundamentales como ser la reactivación económica, enfocándonos primordialmente en lo que es la emergencia sanitaria, recursos para emergencia sanitaria, como lo es la vacunación, que sabemos que es un determinante para salvar vidas y en sí para la reactivación económica. Se incluyen programas sociales orientados a fomentar el capital humano en salud, educación, igualmente proyectos de desarrollo agrícola, entre otros. Como bien lo decía la viceministra Roxana, nosotros formulamos un presupuesto realista, responsable, consistente, macroeconómica y fiscalmente de acuerdo al comportamiento y evolución de la economía y de la nueva reapertura y la nueva realidad que estamos viviendo. Me voy a referir específicamente en lo que respecta al endeudamiento público. Como nosotros sabemos, el endeudamiento que hoy estamos pagando pues es el producto de endeudamiento de años anteriores. Veíamos cuando uno analiza la serie histórica del endeudamiento y del déficit fiscal, nosotros podemos evaluar que desde el 2009 al 2013 tuvimos un endeudamiento acelerado, crecíamos en promedio el 25%. Luego en el 2014 se tomaron una serie de medidas para contener el endeudamiento público y que sea más acorde a las capacidades de respuesta y de pago del gobierno. En ese sentido, desde el 2014 al 2019, el incremento promedio anual del endeudamiento andaba en 8%. Esto impulsado principalmente por la aprobación y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que nos ha permitido mantener las calificaciones crediticias riesgo país. Igual contamos pues con el respaldo del Fondo Monetario. Estos son entes independientes que nos pueden apoyar y nos pueden indicar el manejo que estamos haciendo de las finanzas. En términos de déficit fiscal, veíamos también que en el 2013 cerramos con un déficit fiscal de 7.5% del sector público no financiero y en el año 2019 cerramos con 0.9%, todavía por debajo del 1% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. En el año 2020, pues todos sabemos lo que sucedió, la pandemia, las tormentas tropicales, hubo una caída dramática de ingresos que nos generó mayor necesidad de financiamiento. En ese sentido, pues tuvimos que recurrir tanto a financiamiento interno como externo para poder cubrir todas las necesidades en materia sanitaria, igual para atender a la población que fue afectada por esas tormentas tropicales. Para el presupuesto del año 2022 ya vemos un nivel de endeudamiento mucho menor que el que veníamos viendo en el año 20 y en el año 2021, esto impulsado principalmente por la reactivación económica y por una mayor recaudación. Esto pues tiene al final como resultado un déficit fiscal menor, menores necesidades de financiamiento. Y en ese sentido, para el año 2022 llevamos un 20% menos de financiamiento para el presupuesto general de la República. Y este financiamiento que va para el año 2022 está orientado a la ejecución de programas y proyectos, tanto de emergencia sanitaria, proceso de vacunación, protección social, reactivación económica, proyectos de infraestructura vial y proyectos de cadenas productivas. Es un endeudamiento que sí corresponde a una política de desarrollo que estamos implementando. Igual trabajamos no solo como país, sino que nos acoplamos a los estándares y mejores prácticas internacionales. Tenemos
los objetivos de desarrollo sostenible que ya nos definen metas de desarrollo, y como país pues nosotros igual tenemos nuestra planificación nacional y nos apegamos a esos estándares internacionales. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Yo le pido a las viceministras de Finanzas, Lilian Rivera y Roxana Rodríguez, que nos continúen acompañando en Foro Canal 10 para que expliquemos a profundidad los alcances de este proyecto de presupuesto. Al igual nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino y el licenciado José Luis Moncada. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta mañana de hoy, martes 14 de septiembre, estamos abordando un tema de suma importancia para el devenir de nuestro país, el presupuesto general de la República para el año 2022. Nos acompaña el licenciado José Luis Moncada, analista político y dirigente del Partido Liberal, analista económico. También nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino, exministro de Finanzas, expresidente del Banco Central y hoy candidato a diputado. Y nos acompañan las subsecretarias de Finanzas, Lilian Rivera y Roxana Rodríguez. Dentro de la explicación que hace Finanzas, se establece, el licenciado José Luis Moncada, que el 80% de este presupuesto se va a financiar con tributos y también con multas. Yo le consulto a usted, ¿estaremos a la vuelta de la esquina de un paquetazo fiscal el próximo año 2022? ¿Cómo aumentará la deuda interna y externa, tomando en cuenta que el adicional 20% también se va a financiar con deuda? Bueno, ya decía el ministro de Finanzas, Luis Mata, que es una buena noticia lo que ha publicado en las últimas horas, lo que ha resuelto en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional. Usted ha escuchado a la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, y también Roxana Rodríguez. Adelante, licenciado José Luis Moncada. Mire, sobre lo del Fondo Monetario Internacional, yo creo que ese es un tema para el presupuesto 2021, que viene a aliviar un poco el déficit del mismo y va a impactar en esos indicadores macroeconómicos o macrofiscales que el gobierno tiene de esa brecha, de ese déficit. En el tema del financiamiento del presupuesto 2022, y efectivamente la proyección es que un 80% sería financiado a través de ingresos tributarios. No sé el tipo de proyección que hicieron de ingresos para calcular esto en base a una reactivación de la economía. En términos particulares, los indicadores que yo estoy viendo de la economía sigue reactivándose de una manera bastante lenta. No tenemos realmente ese auge que nosotros esperaríamos, y si hay un auge o movimiento de la economía en el sentido comercial, demanda y demás, es por un factor de remesas, que realmente afortunadamente los hondureños en Estados Unidos han podido reintegrarse a sus trabajos y han remitido, y las remesas han crecido sustantivamente, pero ese es un espejismo que no necesariamente responde a un crecimiento sostenible que el país debería tener. Así que esos indicadores, Eric, de proyección de ingresos que pueda soportar ese nuevo presupuesto de la República serían las viceministras que nos podrían dar la información. En términos generales, yo creo que la inversión es fundamental y las condiciones de inversión del país están bastante, a mi criterio, débiles en muchos sentidos, porque no se ha mantenido una política clara de seguridad jurídica. Mire todas las situaciones que tenemos sobre la conflictividad de todos los modelos de desarrollo que han tenido éxitos en otros países, como las APP, las sedes, los fondos de inversión y hasta los fideicomisos en Honduras están siendo cuestionados, que son herramientas que han servido para apalancar el desarrollo económico del país a través de inversiones que generan seguridad jurídica, generan competitividad y precios accesibles. Yo creo que Honduras tiene una posición excelente a nivel de un mercado tan grande como Estados Unidos, con una infraestructura que reconozco que el gobierno ha invertido sustantivamente, pero no así las condiciones. Solo el tema de la energía ya es un problema de análisis para cualquier inversionista por su costo y por su estabilidad. Entonces eso no nos crea condiciones de inversión, que para mí es fundamental para poder generar trabajo,
para generar impuestos, que es el que pueda soportar realmente ese presupuesto en el 80%. Porque endeudarse, que dicho sea de paso, a la viceministra Rivera le digo, yo creo que son 12 años que ustedes han mantenido la política de endeudamiento, no sé a qué se refería, pero ha sido una política constante y ese endeudamiento de más de 15,000 millones pues corresponde a un gobierno de un partido nacional. Y endeudarse no es malo, yo no estoy en contra de endeudarse siempre y cuando se mantengan los límites y las capacidades que el país tiene, pero también la prioridad del uso de esos recursos que tengan un impacto en los sectores sociales y de desarrollo. Entonces, esas fuentes donde se cargaría el presupuesto de la República, yo tengo mis dudas y mis reservas que se puedan alcanzar. Realmente le están dejando una situación un poco compleja o bastante compleja al gobierno que entre, que no importa el que llegue, si continúan o yo creo que realmente la oposición pueda llegar, y que lo pone entre la espada y la pared en el tema de más ingresos tributarios, lo cual sería bastante nefasto porque Honduras tiene unos indicadores de sus impuestos bastante elevados que le resta competitividad a nivel de la región. Vis a vis, nosotros vemos Guatemala tiene impuestos muy por debajo y tiene estas situaciones. Entonces, por eso yo decía desde el inicio, este presupuesto tuvo que haberse socializado y realmente va a tener reformulaciones en el primer trimestre del 2022 por el candidato o candidata que gane las elecciones el 28 de noviembre. Bueno, le voy a dar la palabra entonces, ya una vez que el licenciado José Luis Moncada ha expuesto sus valoraciones, a la viceministra Roxana Rodríguez o a la viceministra Lilian Rivera. Cualquiera de las dos puede intervenir. Adelante. Sí, nosotros sí quisiéramos manifestar que dentro de la administración de las finanzas públicas hemos implementado muchos mecanismos en los cuales, tal como lo indicaba la viceministra Lilian, tenemos una política de endeudamiento. Y la política de endeudamiento es un instrumento que nos permite poder plantear los escenarios y hacer los mecanismos que a su vez cada lempira en el que nosotros adquirimos, ya sea a través de préstamos o en el mercado doméstico, es porque somos capaces como gobierno de poder afrontar estas responsabilidades. No podemos olvidar de dónde venimos. Cuando empezamos el gobierno del presidente Hernández, como bien lo mencionaba también la viceministra Lilian, el primer año de gobierno tomamos medidas para control de endeudamiento público. Revisamos las partidas presupuestarias, en qué se estaba destinando, y priorizamos y focalizamos cada uno de esos gastos que estaban y esos ingresos que estaban destinados en este presupuesto. A lo largo de estos 7 años no solamente existe una política de endeudamiento ordenada, tenemos una ley de responsabilidad fiscal en las cuales ha sido un emblema en el cual como país nos valoran por las condiciones y a pesar de pandemia, a pesar de las tormentas tropicales, y fue uno de los puntos que recalcó, por ejemplo, el comunicado y la información de acuerdo a la evaluación que sostuvimos en el directorio del Fondo Monetario, es que el gobierno y las autoridades en materia de finanzas han cumplido esta normativa. Y no por una posición de solamente de gobierno, sino con una visión a futuro de lo que le estamos dejando al próximo gobierno. Pasamos y venimos que al cierre del año 2022 cerramos con un déficit del 5.5. Este año las perspectivas del déficit es cerrar con 0.1 menos, 5.4. Y estamos presentando un presupuesto con un déficit de 2.4, consistente con las metas fiscales, consistentes en volver a la ruta de consolidación fiscal que veníamos. Y esto independientemente que exista un organismo que nos evalúe, sino porque como autoridades en materia de finanzas somos responsables en relación a las finanzas que le estamos dejando al próximo gobierno. El presupuesto del 2022, el proyecto que estamos presentando, sí tiene un financiamiento del 80%, pero es un financiamiento con tributos que representan en números absolutos son 118.572 millones. Si bien es cierto, cuando hablamos de un contexto general, de un presupuesto del sector público, como bien mencionaban, las empresas públicas, el seguro social, reciben recursos propios. Por eso nosotros decimos, sí, es el 80%, pero es el 80% que parte
parte de esos ingresos son tributarios y parte son recursos propios generados por las instituciones. Podemos fragmentar el presupuesto y empezar a hablar a nivel de detalles, administración central, administración descentralizada, podemos hablar del sector público no financiero, podemos hablar de las municipalidades. Pero aquí lo importante es qué estamos dejando para el presupuesto del 2022. Y lo importante es decir que hoy nosotros, a lo largo de todo el proceso que hemos realizado, estamos dejando un presupuesto focalizado para la sociedad hondureña. ¿Qué necesita la población ahorita? Necesita que podamos generar empleos, necesita que podemos dejar ese beneficio en relación al crecimiento. Mencionaban el programa de crédito solidario. ¿Sabe cuál es la diferencia en ese sentido? Que hoy hace una persona que tenía un salón de belleza, por ejemplo, tomó un crédito inicial de 5,000, 10,000 lempiras y su perfil crediticio ha ido evolucionando y hoy es capaz esa persona de poder endeudarse en 50,000, 100,000 lempiras. ¿Estamos en contra de eso? No, al contrario, son políticas que hemos establecido para que el pequeño que tiene una empresa, una microempresa pueda crecer. Eso es lo que estamos solidificando con todos esos procesos. Eso es lo que va reflejado en el presupuesto del ejercicio fiscal 2022. Y un tema importantísimo, si hoy en el 2021 nosotros, a pesar de pandemia, no hubiéramos orientado las partidas presupuestarias, no tuviéramos la recaudación tributaria que hoy estamos teniendo. Y eso nos da muestra que la reactivación económica para el país viene encaminada. No es un proceso sencillo. Los especialistas en materia a nivel internacional, este proceso nos va a tomar 2, 3 años, 4 años al menos para volver a la senda que estamos dejando al próximo gobierno. En ese sentido, nosotros sí ratificamos que hemos sido responsables y creo que el doctor José Luis, el doctor Unoé, conocen los técnicos de la Secretaría de Finanzas, porque posiblemente como funcionarios nosotros posiblemente no vamos a estar el otro año en el gobierno, pero sabemos de las capacidades técnicas que tiene el equipo de CEFIN, capacidades personales que han trascendido periodos gubernamentales y ha sido un equipo responsable de los números y las estadísticas que se reflejan. Estoy segura que hubo técnicos que tenemos hoy en la Secretaría de Finanzas que trabajaron con el doctor Unoé Pino y sabe cómo han sido responsables estos equipos de trabajo en la presentación y análisis de cada uno de estos documentos que se presentan. Nosotros sí reiteramos que este presupuesto es orientado a la población y al pequeño que lo necesita. Y esas han sido las políticas y los programas que como gobierno hemos implementado para mejorar las condiciones de vida. Hoy, hace 7 a 8 años, hay mucha población que no tenía una vivienda digna para vivir o para poder en esas zonas de difícil acceso. Hoy hemos creado esas condiciones con programas de una vivienda y estamos dejando recursos para el próximo gobierno. Si el próximo gobierno decide cambiar, ellos tendrán sus propósitos, ellos tendrán sus políticas. Nosotros, nuestra responsabilidad es para dejar recursos para el que más lo necesita, para el que más lo requiere, para dejar y continuar con esa reactivación que hoy nosotros los estamos viendo. Porque gracias a Dios, la meta de recaudación tributaria se va a cumplir. Hace un año muchos decían también que venía un nuevo paquetazo, venía una reforma tributaria y hoy no hay nuevos impuestos. No hay reformas tributarias. Somos consistentes con las tomas de decisiones. Somos consistentes con los números que nosotros decimos. Hace un año, en septiembre del 2021, así decían, que no íbamos a recaudar el presupuesto, que no íbamos a comprar vacunas, que había incertidumbre, que era un presupuesto que no se sabía cómo iba a financiar. No, tenemos vacunas, tenemos los recursos necesarios, porque esas fueron las instrucciones, dejar los recursos necesarios. Y un punto adicional, y con esto cierro, Eric. Le dejamos el presupuesto al próximo gobierno para que vacune a toda la población. Están los recursos necesarios para eso. Y eso va a promover la reactivación económica. Y cierro y reiterar, porque no solamente la decisión nuestra como gobierno y como autoridades, es que este es un presupuesto consistente con la realidad nacional. El próximo gobierno podrá sus decisiones, pero sí le puedo decir, este presupuesto está focalizado en los sectores de la economía que hoy necesitan reactivarla para generar empleo y cumplir con las necesidades de la población en general. Bueno, doctor Unoé Pino, ha escuchado usted a la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez. Adelante, doctor Unoé Pino. Me llama la atención la vehemencia con que la ingeniera Rodríguez defiende el presupuesto. Pero realmente
hay que analizar. Primero tengo una queja con finanzas. El ministro dijo que habían invitado a todos los expresidentes del Banco Central a la socialización, pero a mí no me regaron maíz realmente. Y esa es una de las faltas de información que tengo yo. Pero hagamos historia, como le estaba haciendo la ingeniera Rodríguez. Ella dice que a partir del 2014, con la llegada de Juan Orlando Hernández al gobierno, a la presidencia, se comenzó un proceso de reducción del déficit fiscal. Pero le quiero señalar, ingeniera, de que los presupuestos de los años anteriores fueron aprobados durante la presidencia del Congreso de Juan Orlando Hernández. Esos déficits que ustedes mismas señalaron de casi 6% en el 2012 y de casi 8% en el 2013 fueron bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández. Entonces estamos hablando de una continuidad. En segundo lugar, ese déficit fue disminuido ¿cuáles fueron las razones, las motivaciones o cómo se disminuyó, mejor dicho, el déficit fiscal? Aumentando el impuesto sobre venta, aumentando el impuesto a la gasolina, aumentando las tarifas de energía pública, reduciendo servicios en salud, reduciendo en servicios en educación, de tal forma de que en la actualidad hay un déficit en infraestructura educativa de cerca de 10.000 millones de lempiras que el mismo gobierno reconoce. En los hospitales, en la mayor parte de los casos, la gente va y le dan consulta y lo que le dan es una receta para que la vaya a comprar a la farmacia. Estudios, tanto nacionales como regionales, muestran que el gasto de bolsillo en los últimos 7 años en salud y educación para las familias ha aumentado. Y esas son provisiones de bienes públicos. Entonces hemos hablado de una disminución realmente de bienes públicos muy importantes. Yo no pongo en duda la calificación técnica de los empleados de CEFIN, pero todos sabemos que las directrices vienen de arriba. Yo creo que muchos de los empleados públicos, si no la mayoría de CEFIN, ha de haber estado en contra de la apertura de fideicomisos como mecanismo para sacar recursos del presupuesto y llevarlos a comisiones técnicas. Solamente el fideicomiso de la ENE de Energía Honduras, cuando yo pregunté que por qué si había participado solo una empresa, que era Energía Honduras, en la licitación, y se le había dado, que en otras condiciones lo normal era declarar desierta la licitación y llamar otra vez a licitación, me dijeron, no, es que la ley de asociaciones público-privadas lo permite. Entonces, cuando hablamos de transparencia, de buen manejo del presupuesto público, tenemos que hablarlo en términos generales. Y en este caso, a mí en particular, me gustaría que las viceministras ilustraran al público, dado que se habla de que la deuda es sostenible, que la deuda no es ningún problema, la cantidad absoluta que representa dentro del presupuesto del gobierno central comparado con el presupuesto de salud y con el presupuesto de educación, para que la población sepa cuánto estamos pagando. Y la deuda no solamente es el monto, la deuda es el cambio de estructura que se ha dado en los últimos 12 años también. De una deuda que inicialmente era en su mayor parte multilateral, hemos pasado a una deuda muy fuerte en el caso de deuda interna, que como todos sabemos, pese a los cambios que se ha dado, es una deuda con periodos más cortos y tasas de interés más altas. A mí particularmente me tiene muy preocupada, tal vez la licenciada Rivera nos puede ampliar, este proceso de endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque independientemente de la justificación son recursos más caros realmente que los de las multilaterales. Entonces hay toda una serie de elementos dentro del presupuesto. Puedo agregar también el caso de las exoneraciones fiscales. La exministra
Rocío Tábora nos dijo en el 2019 que ese año se iba a bajar 1% del PIB en reducción de exoneraciones fiscales. Y no se ha hecho. Más bien se han aumentado las exoneraciones fiscales. A mí me gustaría que las viceministras nos explicaran al pueblo hondureño cuál es el impacto que va a tener la sede sobre la recaudación tributaria cuando la ley orgánica de la sede dice que el impuesto sobre la renta en esos estados que están constituyendo va a ser de 16% máximo para personas jurídicas y de 12% para personas naturales. Y si se extienden, como lo están haciendo ahora, como estamos viendo, la sede que está en Choloma hasta Guanaja, y se van aprobando más sedes, yo creo que el Fisco Nacional se va a quedar sin recursos realmente. Ese empleo que ustedes estaban señalando es un empleo que realmente no se ha creado. Hace 5 años nos dijeron que se iban a crear 600,000 empleos en el Plan 2020. Y no se han quitando la pandemia, no se han cumplido con esos resultados. Que se iban a crear 13,000 millones de inversión. Miremos los datos de la inversión extranjera. Ha habido un desplome de la inversión extranjera en nuestro país. Entonces, yo no dudo de la buena intención, de lo que ustedes tratan de hacer realmente, de que esas cifras enmarquen en números de porcentajes de reducción, aplicando la ley de responsabilidad fiscal, pero eso no es suficiente ni necesario. Tenemos que ver a quién beneficia el presupuesto y a quién perjudica. De dónde las medidas colaterales. Hay que tener una visión integral de la política fiscal. Y realmente, sinceramente, la política fiscal, incluyendo el presupuesto de 2022, solo refleja opciones que van en detrimento del desarrollo del país. Y eso es realmente, ustedes le van a dejar una carga tan importante al nuevo gobierno, solamente en los próximos 4 años, el gobierno central va a estar pagando entre 25 y 30% del presupuesto en concepto de deuda. Tienen una serie de asociaciones público-privadas que se constituyen en una carga muy fuerte para el fisco. Ya están haciendo estos negocios de 100 millones, un arreglo, yo me imagino que al margen de finanzas, de 100 millones de dólares para pagar el corredor turístico. Ahora EH amenaza con una demanda de 800 millones de dólares por esa intervención que se está dando. Entonces, obviamente todos estos elementos repercuten sobre la política fiscal. Y yo les voy a señalar el hecho de que se dé programas asistencialistas, que muchas veces son necesarios. Yo estoy a favor de las transferencias en efectivo condicionadas a los sectores en extrema pobreza, pero no se pueden quedar ahí. Si al mismo tiempo que se les da a la gente crédito solidario, que por cierto, lo que señalaba la ingeniera Rodríguez, cuando una empresa, bien sea individual o sociedad anónima o empresa, persona jurídica, avanza, se gradúan en estos programas, pasan a depender del sistema financiero nacional. No tiene por qué usted estarlas manteniendo dentro del mismo programa, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad. Ok, doctor. Si usted Hugo Pino. Quiere decir que no tiene sostenibilidad. Sí, termino con esto, Eric, termino con esto. Entonces, hay muchas cosas de la política fiscal que en su mayor parte se pueden considerar de que realmente no cumplen la función de una estrategia. La política fiscal es más allá de un numerito que define el déficit fiscal. Ok, bueno,
puntuales observaciones del doctor Hugo Noé Pino sobre la política fiscal que se establece en este proyecto de presupuesto. Viceministra Lilian Rivera, adelante. Bien, es importante mencionar, y tomo las palabras de don José Luis, cuando decía que el endeudamiento no es malo. En realidad, a través de endeudamiento hemos podido realizar grandes inversiones productivas, inversiones que difícilmente pudiéramos realizar con fondos nacionales. El endeudamiento tiene que ser manejado responsablemente, como decía el doctor Hugo, más allá de un numerito de déficit fiscal, lo que está detrás de eso es la capacidad de pago. Capacidad de pago que como gobierno de Honduras hemos ido demostrando a lo largo de los años. Hemos mantenido nuestros pagos puntualmente de servicio de deuda y eso es lo que nos ha permitido mantener nuestras calificaciones crediticias de riesgo país. Igualmente, los niveles de endeudamiento, nosotros contamos derivados tanto de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del marco macrofiscal de mediano plazo, contamos con análisis de sostenibilidad de deuda con metodologías internacionalmente reconocidas, se utilizan todos los países, y nos mantenemos bajo los estándares, bajo los umbrales de sostenibilidad de deuda. En lo que respecta al endeudamiento interno, realmente el costo del endeudamiento interno ha ido mejorando significativamente. Actualmente estamos captando recursos con fecha de corte de la última subasta a 5.9% de interés. Igualmente, esta es una tasa que nos ha permitido alargar plazos. Igualmente es deuda que se adquiere en empiras y al adquirirse en empiras pues reduce los choques externos. No es que es malo tener mayor deuda externa que deuda interna, de hecho es parte de la estrategia y política de endeudamiento público, ir aumentando el financiamiento externo y bajando la proporción de endeudamiento externo. Sin embargo, pues mientras tengamos opciones de financiamiento a tasas más bajas, con la banca multilateral, pues nosotros lo tomamos porque son opciones de financiamiento que tenemos. Yo reitero, como lo mencionábamos anteriormente, a través de financiamiento nosotros hemos podido realizar inversiones productivas. Tenemos proyectos exitosos como el proyecto de PON Rural, que es un modelo de negocio que fomenta la asociatividad de recursos públicos, privados y también aporte de los productores y ayuda a generar planes de negocio en cadenas de alto valor como cacao, café, hortalizas, y eso pues ayuda a mejorar los ingresos familiares y por ende mejorar la calidad de vida de la población hondureña. Estos proyectos están orientados básicamente a buscar el bienestar de la población hondureña. Igualmente para el presupuesto 2022 se cuenta con proyectos de infraestructura vial para finalizar los principales corredores logísticos, igualmente proyectos de pavimentación de la red vial pavimentada y no pavimentada de las principales zonas productivas que tiene como objetivo generar la generación masiva de empleo. Eso es lo que estamos buscando para reactivar la economía en complemento de los otros programas que ya la viceministra Rodríguez mencionaba. Ok, bueno, le voy a dar la palabra también a la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez, sobre lo expuesto por el doctor Hugo Noé Pino. Adelante, viceministra. Y yo quisiera recordar que el presupuesto general de la República no lo aprueba el presidente del Congreso, lo aprueban las diferentes bancadas, ¿verdad? Entonces, independientemente que antes del 2013 no lo aprueba, recuerde que tenemos diferentes bancadas. No conoce la ley orgánica del Congreso. La sí, Junta Directiva es la que decide todo. No, fíjese que sí la conozco y soy muy respetuosa de la ley, don Hugo Noé, gracias a Dios. Y fíjese que en ese sentido yo sí quiero ser muy clara que el gobierno del presidente Hernández y nosotros como autoridades financieras sí estamos a favor de las transferencias y apoyo a los sectores vulnerables del país, ¿verdad? Especialmente con programas como Crédito Solidario, el programa de Vida Mejor, en este caso para estas familias que más lo necesitan, y que no solamente este tipo de programas que hemos generado en ese sentido, para por lo que pasa es que recordemos también que los análisis y estos términos no puedan tener un sesgo político, ¿verdad? Por las diferentes incursiones en las que usted ahora está de cara a los procesos electivos de estas próximas elecciones en el 28 de noviembre. Y quiero referirme al tema de fideicomisos.
Hemos sido tan ordenados que hoy, y con gusto también le puedo compartir las disposiciones generales del presupuesto del 2015, 16, 17, 18, 2020, 21 y las que van para el 2022, que hay un capítulo completo del tema de fideicomisos. Hemos creado la dirección de fideicomisos en área de transparentar y que cada partida del presupuesto quede en qué se están destinando los recursos que se asignan a través de un mecanismo que son los fideicomisos, es un mecanismo de ejecución presupuestaria, pero reitero, nosotros en ese proceso, en esa implementación de ese mecanismo, nosotros hemos tratado de implementar igual bajo la normativa y en ese proceso de aprendizaje toda la normativa para evitar opacidad y generar transparencia en los recursos públicos y seguir manifestando, ¿verdad? Y con toda la apertura y con esa misma forma que hemos trabajado en años anteriores es que podemos sentarnos a ver cada detalle de cada una de las partidas para que ustedes conozcan de igual manera el destino de los recursos y entiendo también, como lo manifestó el secretario del Congreso Nacional, va a haber un proceso de socialización a nivel del Congreso, entonces siempre en esas aras de poder conversar en temas técnicos, ¿verdad? Y eso es lo primordial porque esa es la visión nuestra de ser responsables y dejar este proyecto de presupuesto para el beneficio de la población. Y nosotros sí estamos convencidas de eso, dado el mismo crecimiento y los indicadores de medición de los niveles de pobreza, que estas políticas sí están teniendo un efecto en la sociedad. Y claro, no podemos olvidar tampoco que tuvimos una pandemia. Formulamos y hemos reaccionado en realidad a esto que en ningún gobierno, ningún país del mundo se esperaba y ha sido un proceso competitivo en la adquisición de medicamentos y vacunas. Pero pudiéramos hablar extensamente de varias herencias que como gobierno dejamos, certidumbre en la adquisición de medicamentos y mecanismos que hoy aseguran no solo los medicamentos para este año. Estoy segura y con toda la tranquilidad, yo creo que hasta mi responsabilidad como hondureña y como parte de la Secretaría de Finanzas es que se dejan los recursos y hoy nosotros estamos también pagando día con día y mensualmente para que no solamente queden los medicamentos de este año, sino hasta para el primer trimestre del otro año, para que en ese proceso de transición el gobierno que llegue tenga la seguridad de que va a haber medicamentos en los hospitales y las necesidades prioritarias. Los retos son muchos y creo que usted ya ha ocupado varias funciones en el gobierno y sabe que cuando uno está afuera es más fácil criticar que cuando lo que estamos viviendo ahí adentro, pero en ese mismo sentido y en esa misma crítica constructiva, nosotros con toda la apertura del mundo siempre conversando y en aras, pues, como hondureños que somos, poder beneficiar a los más necesitados. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con el doctor Hugo Noé Pino, José Luis Moncada y con las subsecretarias de Finanzas, Lilian Rivera y Roxana Rodríguez. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal. Seguimos conversando con las subsecretarias de Finanzas, Roxana Rodríguez y Lilian Rivera, y también con los analistas, doctor Hugo Noé Pino y José Luis Moncada, sobre este proyecto de presupuesto entregado en las últimas horas al Congreso Nacional de la República. Le voy a conceder un minuto a cada uno de mis panelistas para más valoraciones sobre este proyecto de presupuesto, así de manera libre para que puedan opinar y hacer sus valoraciones, tomando en cuenta que en 5 minutos hago nuestra última pausa comercial. Licenciado José Luis Moncada, adelante. Mire, Eric, yo siento que el debate está al nivel que uno se espera de los cuatro, que somos de una manera técnica, con experiencia pública y con un interés nacional. Pero hay temas que el público quiere conocer, ¿verdad? Indiscutiblemente las dos viceministras han dado unas exposiciones claras de su profesionalismo, el equipo de trabajo, las mediciones que hacen y demás. El tema pasa más de ahí de eso. Si nosotros vemos los indicadores, es decir, los recursos que se han colocado en los presupuestos de estos 12 años del gobierno del Partido Nacional, porque no podemos dividirlos, versus los indicadores que el país tiene. Tenemos los peores indicadores en todos los sectores: pobreza, transparencia, desarrollo, educación, salud. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto ha sido el impacto real de esos presupuestos de la República para que esos indicadores hayan tenido ese resultado? Sí, hablemos claramente.
Es decir, tenemos un deterioro. Los últimos indicadores positivos de crecimiento sustantivo y todo lo demás fueron en el 2006, 2007, en el gobierno de Mel Zelaya, siendo ministro de la presidencia de Jenny Rosetta. De ahí para allá se ha deteriorado todo. Es decir, podamos hablar de que prioridades y demás, pero los indicadores de Honduras en todos los niveles han ido para la baja. Y eso es muy preocupante para el país. Otro indicador que sería interesante, porque si bien cierto hablan del tema de la prioridad que le están dando de educación y salud. Pero veamos para atrás. Yo quisiera que alguna de las viceministras me diga si han hecho alguna medición de cuántos metros de construcción se han hecho de cárceles, de postas de policía, de batallones del ejército versus escuelas, hospitales y centros de salud. Y vamos a encontrar una gran diferencia. Porque la prioridad del gobierno en el pasado ha sido presupuestos para hacer cárceles. Los presos tienen mejores condiciones que los niños y los adultos que ocupan salud. No ha habido metros de construcción de salud, ni metros de construcción de educación. Entonces, ahí hay un problema serio. Que quieran plantear en este momento que la coyuntura de la pandemia está reformulando el tema de salud y educación, muy bien, se tenía que hacer, pero veamos para atrás cuánto ha sido y qué es lo que le dejan a un país que necesita desarrollarse, que necesita la educación, que necesita la salud para ser competitivo. Pues bastante deficiencia. Entonces, no estoy politizando, estoy diciendo realidades que todos los hondureños conocemos. Y yo sí quisiera como terminar un poco el tema, que cualquiera de las viceministras nos pueda aclarar realmente cuál es el porcentaje del presupuesto de la República que sirve para amortizar la deuda que el país tiene, ¿verdad? Si el ministro se equivocó, pues yo creo que hay que darle un mensaje claro a la población. Cualquiera puede equivocarse en los números, pero hay que ser transparente en esto. Bueno, viceministra de Finanzas Lilian Rivera, adelante, tiene minuto y medio para sus valoraciones y observaciones, y más aún sobre lo expuesto por el analista político y económico José Luis Moncada. Adelante, viceministra. Gracias. Bien, recordemos que como país tenemos muchos desafíos, como explicaba la viceministra Roxana, estar en estos puestos ejerciendo función pública. Nosotros nos enfrentamos día a día con retos significativos, sin embargo siempre se ha priorizado el gasto en salud y educación. Sabemos que son factores indispensables para la generación de desarrollo humano. En lo que respecta a la seguridad, es muy importante mencionar que si bien es cierto se han invertido recursos en esta área, pero también hay que reconocer que es necesario salvaguardar la vida de cada uno de los hondureños, y igual es un factor determinante para la seguridad. Sin embargo, no es cierto que se han destinado más recursos para seguridad que para salud y educación. Eso pues se le puede compartir más adelante información a detalle. Sí, también es importante mencionarle al pueblo hondureño que todas las gestiones que nosotros hacemos son responsables y están orientadas a generar bienestar a la población, siempre a través de la provisión de recursos necesarios para atención en salud, en educación, como áreas fundamentales para el desarrollo. Igual, pues se destinan recursos para otras áreas fundamentales que están orientadas a generar mayor productividad y competitividad. Igual, retomo las palabras que decía la viceministra Roxana, estamos siendo muy responsables en esta gestión y dejando asignación de recursos tanto para la adquisición de la vacuna, que sabemos que es un determinante para salvar la vida de los hondureños, igualmente para la adquisición de medicamentos del primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal. Ok, vengo ahora con el doctor Hugo Noé Pino. Minuto y medio, doctor Hugo Noé Pino. La realidad es que la política fiscal ha sido deformada en todo su contenido, no solamente a través de la creación de fideicomisos que no tienen ningún sentido de ser. ¿Por qué un programa como Vida Mejor va a estar en un fideicomiso cuando es parte del gasto corriente del presupuesto de la República? ¿Por qué a INVES se le deben de asignar recursos cuando existe un ministerio equivalente de obras públicas o compra de hospitales móviles que pertenecen a la Secretaría de Salud? Aquí lo que se ha establecido es un gobierno paralelo con el objetivo de que se incluya en ese gobierno paralelo una opacidad tremenda
en el manejo de los recursos públicos. Y obviamente cuando haya un nuevo gobierno y se hagan las auditorías correspondientes, como por ejemplo en el programa de Cofogones, se van a encontrar una serie de distorsiones que han sido inclusive denunciadas por el expresidente Lobo. Así que yo sé que las viceministras tienen la función de defender el gobierno a capa y espada, pero cuando yo las escucho a ellas, nuevamente pienso que estamos hablando del Honduras de allá, no del Honduras de acá, que es donde vive la mayor parte de los hondureños. Ok, antes de hacer la última pausa comercial, le concedo 1 minuto y medio también a la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez. Adelante. Gracias, Eric. Gracias a los panelistas, ante todo, por poder compartir estos conocimientos y este tiempo en pro de la población. Yo creo que no debemos de olvidar, ¿verdad? Hay veces es fácil de repente cuando se recibe un gobierno sin cero deudas, como fue en el 2000, en el periodo del 2006, ¿verdad? Recibir un gobierno cuando no había deuda externa y hoy poderlo manifestar. Pero son los retos que tenemos. Y yo creo que el ser humano al final es ver para atrás y no equivocarse en los otros errores que los que anteriormente pues hicieron, no cometer esos errores. Lo importante es ver para atrás. Tenemos muchos retos como país, tenemos, como decía José Luis, hay indicadores, sí, no desconocemos la realidad y indicadores que tenemos que mejorar, y lo importante es saber qué es lo que debemos de hacer para mejorar como país, para mejorar, para crear las condiciones para el bienestar de la población. Por eso reiteramos, estamos dejando en este presupuesto las asignaciones para vacunas. Estamos dejando presupuesto para aquellos programas que benefician a la población hondureña, y esa es nuestra responsabilidad. Podemos hablar de macroeconomía, podemos hablar de microeconomía, es un proceso. Yo quisiera preguntar qué país hoy no está afrontando diferentes retos por las condiciones de confinamiento que vivimos el año pasado. Pero son los retos que vamos a tener que afrontar, tanto como país, como profesionales, como hondureños en los diferentes campos que ejerzamos. Al final tenemos un bien común, un bienestar, que es la procura de que como país seamos mejor cada día. En ese sentido, pues el proyecto de presupuesto, y reiterando, ha sido un presupuesto consistente, un presupuesto realista. Y lo otro, en cuanto al tema de las sedes, es que todo el que se pase, si es una empresa existente, tiene que pagar impuestos. Nosotros como gobierno, en realidad, el ordenamiento que ha venido con las institucionalidades que existen es que pague impuesto el que tenga que pagar. Y esa es parte del orden. Y eso es lo que a nosotros hemos ido normando, y es orden en las finanzas públicas, orden y dejar los lineamientos y los instrumentos legales que dejamos como legado para el próximo gobierno. Independientemente exista un acuerdo o no un acuerdo con el Fondo Monetario, está la ley de responsabilidad fiscal. Y eso nos da un salvamento y una visión de qué es lo que queremos para nuestro país y la administración de las finanzas públicas, y es parte de lo que dejamos nosotros como gobierno del presidente Hernández, aquellas condiciones para que se puedan implementar y se sigan implementando, y con el respeto, ¿verdad?, para todos los profesionales que en algún momento desempeñaron, y que con gusto, como reiterando siempre la apertura para escuchar los criterios en pro del país, que ha sido el beneficio y ha sido lo que hemos nosotros venido trabajando. Y reiterando, y muchísimas gracias a José Luis, al doctor, a Lilian, Eric y al pueblo hondureño, seguir en estos debates, ¿verdad?, en pro de cada uno y el bienestar de la sociedad. Ok, vamos a hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final de nuestros panelistas. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos en la recta final de Foro Canal 10 y le voy a conceder 30 segundos a cada uno de mis panelistas para un breve mensaje final. Inicio con la subsecretaria Lilian Rivera. 30 segundos, mensaje final. Sí, no, pues comentar y reiterar a la población que este presupuesto general, este proyecto de presupuesto que presentamos al Congreso Nacional el día de ayer, es un presupuesto responsable, consistente,
acorde con la realidad y a las perspectivas de crecimiento económico, impulsados por la reactivación económica, en parte por todos los programas y proyectos que el gobierno está implementando y tiene previsto continuar implementando en el año 2022, orientado pues a la reactivación económica, generación de empleo, mejora de los ingresos a las familias hondureñas, y es un presupuesto, reitero, responsable, acorde con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Gracias. Ok, muchas gracias a usted, viceministra Lilian Rivera. 30 segundos para la subsecretaria Roxana Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de compartir tiempo y discutir sobre el presupuesto general de la República, y reiterando que este presupuesto es enfocado al ciudadano, reactivación económica y continuar con las medidas necesarias para poder brindar a la población hondureña lo que más necesita en cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, viceministra Roxana Rodríguez. 30 segundos para el analista económico José Luis Moncada. Adelante. Bueno, Eri, muchas gracias. Un placer compartir con la viceministra y con Hugo Noé. Mi expectativa es que en el primer trimestre un nuevo gobierno de la oposición pueda reformular este presupuesto y darle un gasto público estratégico e inteligente que vaya dirigido realmente al ser humano, que es lo más importante que el Partido Liberal mira en el desarrollo y reconquistas sociales que hemos otorgado. Ok, muchas gracias, licenciado José Luis Moncada. Finalizo con el doctor Hugo Noé Pino, 30 segundos. Erika, agradecerle esa atenta invitación, sentirme muy complacido de haber dialogado con las viceministras de la Secretaría de Finanzas y con José Luis, y señalarles que como candidato a diputado del Congreso Nacional por el Partido Libre y Francisco Morazán, les prometo que el próximo año va a haber una amplia discusión, no solamente de la aprobación, sino que de la formulación del presupuesto general de la República. Ok, muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino, al licenciado José Luis Moncada y a la viceministra de Finanzas Lilian Rivera y Roxana Rodríguez. Y por supuesto a usted, amigo televidente, por su fina atención. Nos veremos mañana siempre en punto de las 7 de la mañana.